Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este va a ser el primer experimento de un canal de YouTube en donde podremos platicar de fútbol y de todo lo que ustedes quieran saber acerca de fútbol de playa, de futsal. Quiero agradecerle a la gente que insistió, porque la verdad es que si no hubiera sido por ellos igual y no me animo. También les quiero contar, no es la primera vez que estoy adelante de una cámara o adelante de un micrófono. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ya trabajé en la tele, ya trabajé en algún noticiero, ya tuve un programa de radio y además me gusta, ¿no? Escribí columnas, escribí artículos, realicé entrevistas, tanto escritas como habladas. Entonces, para mí no es algo nuevo y espero les guste y les funcione. Quiero pedirles, de entrada, antes de iniciar con lo demás, que por favor se suscriban al canal, que inviten a más gente, que le den like, obviamente si les gusta, y que activen las notificaciones. Eso ayudará a que llegue a más gente y que esto se pueda hacer más seguido. Sobre todo, que eso es la parte importante, ¿no? Tener esta interacción con ustedes. ¿Por qué 23 preguntas? ¿Por qué no 20? El número 23 es importante para mí porque es el número con la que yo debuté, de la camiseta con la que yo debuté oficialmente en Pumas, por allá del 25 de octubre de 1986. ¿Por qué tuve el 23? Porque yo llegué ya con la temporada iniciada y cuando me firman me dicen, bueno, están los números 22, 23, 24, el 25 lo tenía Adolfo Ríos, 26, 27 y para arriba. En teoría el 22 en ese momento sería el más atractivo porque incluso los planteles, 22 jugadores, así eran las delegaciones para los mundiales. Hoy son 23 jugadores porque agregaron un portero. Entonces el 23 en ese entonces para mí, creo que para mucha gente, quedaba como fuera de un plantel titular o de un plantel elegido para ser parte del grupo. Pero yo en ese momento lo que pensé es, ese 22 es de Manolo Negrete. El día que regrese a Pumas, si él levanta la mano y lo pide, seguramente me dirán, regrésanoslo, ¿no? Porque Negrete lo quiere. Y pues bueno, sucedió al año siguiente. Manolo regresó, en ese momento estaba en Portugal, después tuvo un paso ahí corto por España junto con Luis Flores, ¿no? Primero estuvo en Lisboa, luego se fue a Gijón y regresa a México y obviamente el número 22, que no tenía nadie, creo, se lo regresan. Y yo elegí el 23, la realidad, porque toda mi infancia, toda mi formación, parte de mi adolescencia, yo la hice en el América, prácticamente vivía ahí. Y era yo, pues, un americanista que no faltaba al estadio. Muchas veces fui a recoger balones. Ya lo conté en algún tuit por ahí. Puse un video, ¿no?, de un partido de América Chivas justo la semana pasada. Y la realidad es que ese número 23 del América de Carlos Reynoso, que portaba el ruso Brailovsky, pues creo que era espectacular, ¿no? Uno de los mejores extranjeros para mí que ha venido a México, con el poco tiempo que estuvo, de los extranjeros que más hizo dentro de una cancha, ¿no? No así como técnico, la verdad, hay que decirlo, y que además yo conocí muy joven. Quiero contarles esto, que también después, ¿no?, para que ustedes pregunten, igual tengo un sinfín de anécdotas, tengo toda mi vida dentro del fútbol y he conocido a gente de todos los niveles, de todos los puestos, de todas las posiciones. He vivido en casa de gente que ni se imaginan, gente relacionada al fútbol. Y les decía yo, en ese entonces, entre los 12 y los 14 o 15, todos los domingos cenaba yo en un restaurante argentino, en Polanco, que se llama, creo todavía existe, Mi Viejo, que después fue de Miguel Celada y Miguel Ángel Gamboa. Y en ese entonces, todos los domingos, el Che Ventura, el conde Gustavo Armando Calderón y Félix Sordo, que no se dedicaba propiamente al fútbol, pero que llegaba ahí, alguien que después falleció también en el terremoto del 85, hacían un programa de radio en donde se comentaba toda la jornada, se daban todos los resultados y se comentaba la jornada. Y curiosamente, a esa cena, ¿no?, porque nos ponían de cenar mientras duraba el programa, llegaba Bora Milutinovic, que supongo vivía por ahí, llegaba el ruso Brailovsky, que vivía por ahí, como buen judío que es, ¿no?, la mayoría de la comunidad judía vive en esa zona, llegaba Miguel Celada, llegaba Echaniz, a veces por ahí llegaba alguno que otro futbolista extranjero, ¿no? Nunca llegó un futbolista mexicano. Y se quedaban charlando de fútbol hasta pasada la medianoche. Se comentaban todos los partidos, se buscaban enterarse de todos los resultados, de quién metía los goles, de cómo había jugado.
y a mí me causaba pues un poco de extrañeza que no hubiera mexicanos. Miguel Celada un día me dijo, el mexicano no sabe vivir el fútbol así. Y pues bueno, yo a partir de ahí entendí, ¿no?, esa pasión sudamericana, y junto con otras cosas que más adelante les platicaré en otros programas, decidí que el fútbol se volviera un estilo de vida para mí y no solo una profesión. Entonces, bueno, el número 23 viene a raíz de que yo conocí a Brailovsky, de que lo admiraba como jugador, de que fue el número que porté en Pumas. No lo volví a usar nunca, es la única vez que lo usé, y creo que 23 es un buen número, ¿no? Después Michael Jordan lo hizo muy famoso, Beckham lo usó porque mercadológicamente parece que es muy atractivo. No gracias a mí, seguramente no, gracias a Jordan. Después LeBron James también lo ha usado en algunos momentos de su carrera. Y pues bueno, se vuelve un número interesante y creo que también para tener un programa un poco diferente, en lugar de tener un número ahí cerrado, pues 23 es algo diferente. Voy a comenzar la parte de las preguntas agradeciendo a la gente que las hizo, que nos escribió. El chico de los haikus, Moy Dabá, Manuel Trillo, Poncho, César M, Manuelo, Enrique Pacheco Luna, Javi de Jesús, Antonio Lozano, Dante H. Ibanes, Cristian Rivera, Andrés, José Viridiano, Eds, Gramos, Gabriel Tamayo, Orlando Ramírez, Wispor, Gustavo Salazar, Kevin Ronaldo y Futura Free. Es la gente que fueron las primeras 23 preguntas que llegaron. Les agradezco, ¿no? Estarán inaugurando esto. Si funciona, pues lo seguiremos haciendo. Si no funciona, pues ahí quedará en la historia. Y arrancamos con las preguntas para que no sea muy tedioso para ustedes. La primera dice, de todas las competiciones en las que estuviste como entrenador, ¿de cuál te llevaste más satisfacciones? ¿Y qué se siente que por cómo llevabas las selecciones mucha gente se interesó en el fútbol de playa? Y también me preguntas si tengo planes para dirigir en primera división. Son muchas preguntas en una sola. Contesto las primeras dos rápidamente. Obviamente la que más satisfacciones me dio fue el Mundial de Playa del 2007, ¿no? Que en una historia mágica con un equipo de gente que no sabía jugar, de gente que tenía 1 o 2 meses en el fútbol de playa, sin cancha para entrenar, sin una portería de tamaño oficial. Después tuvimos un tercio de una cancha ahí mismo en el centro de alto rendimiento, con unos balones de playa que yo había comprado, 5 que teníamos que administrar y dosificar para que todo el mundo pudiera trabajar, y con la expectativa del mundo del fútbol de playa y de los apostadores de que México fuera goleado y quedara en último lugar y lejos del 15º, pues haber llegado a la final, haber sorprendido al mundo, haber emocionado a los mexicanos, porque sé que mucha gente lo siguió y mucha gente estuvo ahí, es sin duda la que más satisfacciones me dejó. Por supuesto fue satisfactorio calificar al futsal, por supuesto fue satisfactorio el Mundial de Ravenna, en donde pasamos a cuartos de final de una manera muy sufrida, pero muy bien competida. Y pues bueno, también hay otros puntos ahí en mi vida como entrenador de fútbol y como jugador, pero esa seguramente es la que más satisfacción me dio. Creo que el partido más importante que puedes jugar en cualquier competición es una final, ¿no? Y una final de una Copa del Mundo, pues por supuesto es lo máximo. Haberla perdido, por supuesto que me duele, pero ahí yo entendí, yo era de los mamones que decía el segundo lugar es el primero de los perdedores. Ahí entendí que la medalla de plata no siempre se trata de haber perdido el oro, sino que puedes ganar un segundo lugar con mucho orgullo y con mucha dignidad y con mucho mérito. ¿Qué se siente que por como llevabas las selecciones mucha gente se interesó en el fútbol de playa? Pues bueno, es una satisfacción que es consecuencia de. La verdad nunca lo hice pensando, sí, con esto voy a revivir, o con esto se van a interesar, o con esto va a llamar la atención. No, incluso creo que no llamó la atención como a mí me hubiera gustado. Nunca lo tuve en la cabeza, ¿no? O sea, y tuve planes que nunca funcionaron, que nunca me compraron en la federación. O con la gente a la que yo acudí para tratar de que creciera, de que hubiera torneos, de que hubiera ligas, de que se involucrara más gente, de que se invirtiera más dinero o más tiempo o más gente trabajando para que eso sucediera, y no lo conseguí no por mí. Creo que los deportes, tanto el futsal como el fútbol de playa, no dan para robarle ese interés al fútbol. Se podría hacer, ¿no? Hay países como Guatemala en el futsal, como El Salvador en el fútbol de playa, que llaman la atención, pero México, por cómo está constituido y por la importancia y relevancia que tiene el fútbol, creo que no lo vamos a conseguir nunca. ¿Y planes para dirigir en primera división? Sí, claro, por supuesto, pero
ya me extendería y sería injusto porque me aventaron 3 preguntas en una sola. Vamos a la segunda, que dice: con lo atractivo que es el deporte y con la gran cantidad de futbolistas en este país, ¿cómo es posible que no haya una liga de futsal? Bueno, primero quiero decirles, no me encasillen en el futsal. Tengo 2 años que ya no estoy ni en la playa ni en el futsal, casi 2 años, ¿no? Que me corrieron de ser entrenador, y mi decisión es tratar de regresar al fútbol. ¿Por qué? Pues porque así para allá me está enviando el fútbol, ¿no? Así como me envió en algún momento para el fútbol de playa y para el futsal, hoy me parece que me empuja para regresar al fútbol y ya de alguna manera lo hice. No estoy en México, estoy dirigiendo, me acaba de ir muy bien, quedé campeón nacional de lo que sería entre la tercera y la cuarta división en Estados Unidos. Igual, si quieren preguntar para las próximas, ahí estará. Y pues bueno, referente a la pregunta, yo pienso que México, si quisiera, podría ser una potencia en el futsal, porque creo que el jugador mexicano tiene el biotipo y el feeling para poder jugar esa modalidad, ¿no? Somos cascareros, sabemos pisar la pelota, tenemos una técnica, si no la mejor del mundo, una técnica bastante decente que podría adecuarse a las necesidades que tiene este deporte. También pienso que el mexicano como aficionado es alguien que compra lo que le vendan, ¿no? Si se lo pones en la tele, si se lo promocionas, podrías crear rivalidades. Yo en algún momento platiqué con directivos de la federación y les decía, debe haber muchos municipios y muchas ciudades pequeñas en muchos estados que quisieran tener a lo mejor un equipo de liga de ascenso, que tienen que resignarse a tener una tercera división, que podrían tener equipos de futsal y crear sus propias rivalidades, ¿no? Por supuesto también estaba la idea de lo que pasó con la femenil, ¿no? De a lo mejor pedirle a los equipos profesionales, imagínense un Tigres contra Rayados, o un Chivas contra Atlas, o un América contra Cruz Azul de futsal. Yo creo que la gente, o de fútbol de playa, yo creo que la gente lo apoyaría. ¿Por qué no pasó? Bueno, también hay situaciones políticas que después las platicaremos. Hay gente que le hizo mucho daño al futsal mundial en México, ¿no? Porque tenían relación con la gente del Comité Olímpico Internacional. Eso hizo que se bajara de los Panamericanos, eso hizo que se bajara de las Olimpiadas Nacionales. ¿Por qué? Porque había un personaje en México que quería ser dueño del futsal. Y tiene que ver con una situación que hace muchos años, el fútbol de salón, que es con un balón más pequeño, y el futsal se dividieron, ¿no? Era un solo deporte, se dividió en 2, uno se fue con FIFA, el otro se quedó en FIFUSA, Federación Internacional de Fútbol de Salón, y quien manejaba en México, o quien tenía control de ese deporte, cuando lo agarra FIFA dice la Federación de Fútbol es la autoridad más grande sobre el futsal, a menos que le permita a otra federación o a otra asociación ser ellos quienes lo rijan. Y entonces este señor, Lorenzo García, tenía un papel del 2000, creo, donde la federación le habían dicho que él podía manejar el futsal, y él iba a FIFA y él iba y regresaba, y bueno, pues al final él, por una amistad con Mario Vázquez Raña, fue parando y cortando los avances que podía tener el futsal. Yo conseguí que tuviera una junta con la Federación Mexicana de Fútbol, y sus condiciones eran que él tenía que manejar la selección también. La federación le dijo, trabajemos juntos, con mucho gusto, pero la selección nacional que va y compite en mundiales de FIFA, la manejo yo, ya tengo un entrenador que además lo ha hecho bien, hablaban de mí, y él se negó, y ese parece que fue el problema. Entonces, como él quería manejar la selección y la federación no quiso cedérsela, pues siguió obstaculizando algún tipo de crecimiento. Se tiró de la Olimpiada Nacional y sobre todo fue parte, no el único responsable, de que después de que el futsal había sido ya deporte panamericano en Brasil, cuando tocó que los Juegos Panamericanos se jugaran en Guadalajara, el Comité Olímpico Mexicano dijo que no participaba, y algunos otros países por el tema del medallero, ¿no? O sea, jugar en los Panamericanos, Brasil era una medalla de oro casi asegurada para Brasil, y entonces muchos países se negaron por eso, y se cayó el futsal de los Juegos Panamericanos gracias a un mexicano, según me cuenta. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir ligado al fútbol después de tener que retirarte por una lesión?
Pues que, como les dije, era mi pasión, era un estilo de vida. Yo tuve esta lesión muy joven, fue muy doloroso, se juntó con muchos otros problemas, ¿no? En mi destino estaba escrito, creo yo, que mi carrera como jugador iba a tener todas estas complicaciones y pues yo la decisión de volver a jugar, que me costó mucho y muchos problemas, incluso con mi familia, se da a raíz de que quien era mi novia o con quien yo tenía una relación sentimental un día me preguntó, me dijo, oye, me contaron que tú hiciste un gol muy importante alguna vez, ¿sí? Que la gente en el estadio gritaba tu nombre, ajá, sí, ¿no? Y que ganaron con ese gol y que, sí. Dice, ¿qué se siente? Ella hablaba del primer gol que hice en Primera División, un gol, tenía yo 18 años recién cumplidos, Pumas Atlante de último minuto, un gol de cabeza con el que ganamos 1-0, y que la porra, la poca gente que había en CU en ese entonces, malinterpretó y creyó que yo lo había ido a dedicar y se los había ido a brindar, cuando la realidad es que ni siquiera lo pensé, ¿no? Estaba yo tan... Bueno, ni siquiera sabía en ese momento quién había metido el gol. Después entendí que lo había metido yo y yo corrí pues hacia la media cancha y veía como la gente que ya se estaba yendo regresaba por los túneles. Entonces la porra de Pumas creyó que se los estaba dedicando a ellos, que nos habían gritado de todo. A mí y a Luis García, que era su segundo partido, creo, en Primera División, le pedían a Velar que nos sacaran, abucharon a todo el equipo, Pumas tenía problemas para hacer gol, jugábamos mal, Atlante se encerró, no le hacíamos gol a nadie. Y entonces, bueno, la gente terminó gritando raya, 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 lo cual fue increíble. Entonces, cuando me pregunta esta chava, ¿qué se siente? Pues le dije, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Entonces me dijo, ¿cómo que no te acuerdas? Le digo, no sé, nunca me detuve a pensar. Mi carrera desde niño, desde fuerzas básicas, siempre fue una carrera en donde yo metía los goles en la final, el gol del triunfo, porque mi papá me decía, ¿cuántos goles metiste hoy? 3. ¿Cómo quedaron? 6-0. No sirve. ¿No sirven? ¿Cómo que no sirven? Me decía, no, el día que ganan 6-0, cualquiera mete gol. Y me decía, mira, fulano metió gol. O aquel metió 2 goles, ¿no? Sirve, el gran jugador, el crack es el que mete el gol el día de la final, el día que vas perdiendo, el día que vas empatado, el gol del último minuto, el gol que te hace ganar el partido, el gol que te hace ganar el campeonato. Y entonces, yo creo que sí con una intención de mi papá de que yo entendiera el concepto, me programó a que todos esos partidos complicados o difíciles que yo vivía, siempre buscara, ¿no?, tener esa oportunidad de ser el que metía ese gol. Y en mi historia, les digo, como futbolista, mientras fui jugador de fuerzas básicas, en todas las finales que jugué metí goles, en algunos metí los goles de la victoria, y en mi carrera como jugador profesional también tengo varios, ¿no? Es algo que yo trato de transmitirle a mis equipos, a los jugadores que dirijo, y afortunadamente también como entrenador tengo muchas historias de partidos en donde parece que estamos perdidos y le damos la vuelta, o que vamos empatados y terminamos ganando en el último minuto, o donde jugadores que parecía que no estaban ni siquiera apareciendo en el partido están tan mentalizados que terminan haciendo goles en el minuto importante para ganar, para quedar campeones, etc. Entonces eso, el no acordarme, me hizo decidir que pasara lo que pasara, yo tenía que volver a jugar y cumplir ciertas metas. Y afortunadamente lo pude hacer, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo. Después entendí también que podía yo seguir ligado siendo entrenador, pero eso será tema de otra pregunta. 4. ¿Cómo empezar un proyecto serio en cuanto a una liga de futsal en México que pueda nutrir a la selección de dicha modalidad? Bueno, mis planes cuando estaba yo ahí era involucrar quizá a los patrones talacheros, ¿no?, que así como tienen sus equipos de fútbol y pierden dinero, porque pues ellos lo que hacen es perder, ¿no? Le pagan a jugadores, exjugadores de fútbol, gente que estuvo en fuerzas básicas o que tiene algún tipo de capacidad más elevada que el jugador promedio. O sea, podemos decir, después del profesionalismo, ahí es donde encuentras a los mejores jugadores. Los patrones pues pagan. Hay quien se aprovecha de que muchos de ellos tienen mucho dinero y son millonarios excéntricos o son nuevos ricos. Y entonces yo decía involucrarlos para que la federación no sea quien ponga el dinero, para que sean ellos los que con sus equipos puedan sentirse parte del fútbol mexicano y a lo mejor hacer que la federación no tuviera que perder para crear una liga. Y entonces si funcionaba, y yo creo que funcionaría, pues a partir de ahí desarrollar, ¿no?, que hubiera
18 equipos, 16 equipos, 10 equipos. Si estás hablando de ya con 10 equipos de un buen nivel, ¿no? Con planteles de 18 jugadores, pues ya estás hablando de 18 por 10, 180 jugadores que no necesitaban aprender futsal solo entrenando conmigo, que hubieran desarrollado por sí solos, 18 entrenadores que tuvieran tenido que aprender. Incluso yo proponía que yo podía darles algún tipo de curso, tanto futsal como playa. Ese era mi proyecto, ¿no? Que se creara primero unos torneos. Existe o existía gente trabajando que hacían sus torneos nacionales, 4 estados de 32, a un nivel malísimo, un nivel bajísimo. Esta gente, ¿no? Los mejorcitos de esta gente son los que acaban de ir a hacer el ridículo a la última eliminatoria, perdiendo contra Surinam, por ejemplo, en la fase de grupos, ¿no? ¿Y por qué digo un ridículo? Porque por muy malo que seas, por mucho que desconozcas, no puede ser que tengas peor nivel que un equipo de Surinam, que seguramente están en las mismas condiciones. Esta gente que fue se supone que juega futsal, sí, pero es gente que no es alto rendimiento, ¿no? Juegan en el CDI, en el Club Deportivo Israelita, juegan en Ensenada, juegan en alguna liga en Tepito, o sea, la verdad es que triste y lamentable, porque si bien nosotros tampoco tuvimos los grandes resultados, íbamos en camino para allá y por lo menos calificamos una Copa del Mundo alguna vez, ¿no? Y la gente que cree que yo nunca me preparé para el futsal, porque decían, es un entrenador de playa dirigiendo futsal, hay que ser muy tonto. En el fútbol de playa yo soy instructor FIFA y estoy considerado entre uno de los mejores entrenadores del mundo. En el futsal no era nadie y entonces, ¿qué hice? Prepararme. Viajé 3 veces a España, 2 veces a Argentina, platiqué con el 2 veces campeón del mundo, ¿no? Que hoy es gran amigo mío, Javier Lozano, técnico de España en aquel entonces, soy presidente de la liga. Me fui a Murcia con un entrenador brasileño, después hoy Murcia lo dirige el campeón del mundo del mundial pasado argentino. Conocí toda la estructura de Murcia, después tuve la oportunidad de viajar a Barcelona, conozco al entrenador, conozco muy bien al asistente, que además me regala todo su trabajo desde la primera vez que lo conocí en la Copa Intercontinental en Granada. Viajé a Argentina, ahí conocí a Diego Justosi, que dirige el Pozo Murcia, y pude platicar con él, pude platicar con Fernando Larrañaga. Como les digo, fui a cursos a Costa Rica, fui a cursos a Guatemala, entonces pensar, mientras que en la playa es al revés, en la playa soy instructor FIFA, la FIFA me paga para que yo vaya y diga lo que yo he inventado o lo que yo he desarrollado en el fútbol de playa. Entonces, si me preguntan en dónde estás más capacitado, estoy mucho más capacitado en el futsal que en el fútbol de playa. Otra pregunta, ¿realmente el futbolista en promedio le interesa la táctica en cada juego? ¿Pudiste ver en algunos ese interés y que ahora sean DTs o vayan a hacerlo potencialmente? A ver, la pregunta es no todos los futbolistas se interesan en aprender de táctica, ¿no? Les decía al principio de esta manera de vivir, el sudamericano respira fútbol, ¿no? El uruguayo, el argentino, no sé, no tuve tantos compañeros, los chilenos también, pero colombianos, ecuatorianos, de esos no conozco. Creo que lo viven más o menos como los mexicanos, pero como les digo, argentinos, uruguayos, o sea, no pasa un solo minuto en donde no se esté hablando de fútbol y donde no estén hablando de que si vieron un partido, de que si vieron el otro, de que si un equipo juega así, que si el otro falló en esto. Y entonces en esos intercambios se aprende. Cualquiera que haya ido a Argentina sabe que si te subes a un taxi o a un remis, como dicen ellos, el taxista te va a hablar de fútbol. Si tú le das pie, te va a hablar de fútbol y te va a decir alineaciones, sistemas, fallas, entrenadores, por qué deberían de hacer cosas diferentes, por qué están en primer lugar, por qué están en último lugar, por qué perdieron el último partido. Es gente que le interesa aprender y tristemente al futbolista no le gusta. Yo tuve un compañero que después fue figura del fútbol mexicano, no voy a decir su nombre para no ventanearlo, es muy famoso, que no sabía ni contra quién íbamos al siguiente fin de semana, ¿no? Que me preguntaba, ¿contra quién vamos? Y yo le decía, no puedo creer, ¿y no has visto? ¿Y si sabes quién juega? ¿Quién es el defensa que te va a marcar? No. Afortunadamente, bueno, yo le contagié un poco mi manera de sentir el fútbol y lo cambió. Y hoy es alguien a quien muchos de ustedes consideran que es de las personas que sabe más en el fútbol. 6. Cuéntanos públicamente por qué terminaste tu relación de amistad con Luis García y cuéntanos por qué decidiste vivir fuera de México. Esta es una pregunta que me hizo un amigo en común que tengo con Luis García, que además lo quiero bastante bien y que
justo acabamos de platicar porque él desconocía. Lo resumo porque creo que va en la parte personal, pero algo que sí puedo decir es, Luis y yo teníamos una gran amistad de mucho tiempo y pues creo que en algún momento me di cuenta que era muy dispareja, ¿no? Yo tuve oportunidad de hacer muchas cosas cuando él lo necesitó y él me cerró la puerta a una oportunidad que yo tenía muy grande por cuidar su imagen, entre comillas. Esa es la realidad, ¿no? Quizá en otro programa me podré extender cuando hablemos de lo que ha sido mi carrera como entrenador o las oportunidades. Entonces yo considero que Luis y yo en nuestra amistad, él pues me demostró que no éramos tan amigos como yo pensaba o como yo quisiera. Y después también éramos socios. Y pues ya saben que cuando hay familia involucrada y dinero involucrado, a veces se pierden las amistades. Y yo decidí terminar con esa relación. La realidad es que soy tajante, le dije, si no arreglamos esto tal día, hacemos como que no nos conocemos, no lo arreglamos y ahí se acabó todo. ¿Y por qué decidí vivir fuera de México? Pues porque me casé, porque creo que era una oportunidad que yo tenía para darle una mejor calidad de vida, para salir de unos problemas que teníamos en México, ¿no? Todos saben de la inseguridad que hay en México y pues bueno, mi esposa embarazada, tengo hijas pequeñas, yo viajando por el mundo, pues la realidad es que como estaban acomodadas las cosas y gracias al apoyo de Héctor González Iñárritu, ¿no? Que entendió cuál era mi situación, me autorizó vivir en Estados Unidos y mientras yo trabajé, poca gente lo sabe, mientras yo trabajaba en la selección, viajaba, iba y venía constantemente de Dallas, que es donde estoy ahorita, hacia México. 7. ¿No te interesaría dirigir en la Liga MX en soccer? Sí, no, y explica el por qué. Pues claro que me interesaría, claro. Yo creo que ¿no? La Liga MX es una liga de muchísimo nivel. Por supuesto me interesaría. ¿Por qué no creo que se dé? Pues porque yo no soy un elemento involucrado en ese mercado y en esta parte para mí sucia, ¿no? De relaciones, tranzas, actitudes, ¿no? De agachar la cabeza cuando a veces no la tienes que agachar, de aceptar condiciones, de volverte mercancía, ¿no? Ya desde jugador, por eso me tacharon de indisciplinado muchas veces o de rebelde. Y por supuesto que me interesaría, en algún momento mi plan era, ok, bueno, yo de la playa salto a las selecciones menores, si llego a tener una buena Copa del Mundo o una buena gestión en la selección, saltaré quizá a un equipo y si me va bien, pues bueno, tendré oportunidad de dirigir en primera división. No se dieron las cosas y pues hoy estoy buscando, en un camino que va a ser muy largo, dirigir en Estados Unidos, ¿no? En donde realmente no conozco a mucha gente. Acabo de tener un excelente resultado, vamos a ver si la meritocracia de la que presumen en Estados Unidos funciona. Ramón, ¿qué aportan el futsal, el fútbol normal, el fútbol soccer y la playa entre sí? Bueno, empezando, ¿no? Se patea un balón, hay porterías que tienes que atacar, que tienes que defender, los momentos del partido son los mismos, atacas, defiendes, qué haces cuando la pierdes, qué haces cuando la recuperas, pero los gestos técnicos y los elementos tácticos todos son diferentes, ¿no? Los conceptos cambian al final, ¿no? Por razones muy fáciles de entender. Superficies de juego, ¿no? En la playa el balón es preferentemente manejado por arriba. ¿Por qué? Porque la arena hace que sea complicado. En el futsal sabes que la pelota no va a botar y entonces usas la planta del pie para recibir, no necesitas usar la parte interna. En el pasto no lo puedes hacer siempre. ¿Por qué? Porque igual te puede botar y entonces tienes que estar listo quizá para recibirla con otra superficie del pie. Empezando por ahí. Y después las distancias, ¿no? En el fútbol de playa pues es imposible que des un pase de 30 a 40 metros porque la cancha no te lo permite. En el futsal, si no eres un jugador rápido, pues solo te queda jugar de pivote, ¿no? Ahí aguantando, tratando de girar. Pero en el fútbol sala de hoy, si no eres un tipo rápido que después baje a ayudar, pues eres un hombre menos para tu equipo a la hora de defender. Entonces hay conceptos tácticos buenísimos. El futsal tiene muchísimos conceptos. En Barcelona presumen de que Pep Guardiola iba mucho
a ver el futsal y que el tiki-taka famoso, que no es nada más tener la posesión de la pelota, él lo aprendía al futsal. Y uno de los que más me gusta, que escuché estando ahí en Barcelona, es que dicen que Pep Guardiola les decía a sus futbolistas cómo es posible que los jugadores de futsal los presionen y tengan a un jugador enfrente a menos de 30 centímetros y sigan jugando de frente. Y ustedes, ¿no?, reciben la pelota y cuando sienten a un jugador a 2 o 3 metros giran para apoyarse. Confíen en su técnica. Y eso es lo que pasa en el futsal. Si tú te volteas y quedas de espaldas hacia la portería rival, un equipo que sabe jugar seguro te la roba. Seguro termina con el balón en su poder. A menos que tenga la opción de dársela al portero y seguramente el portero la tirará larga y se perderá a menos que pase algo allá extraño arriba. Y pues bueno, ¿no? En el fútbol de playa la realidad es que son menos los conceptos porque es más lento, es muy desgastante, es espantosamente demandante físicamente. Y pues bueno, te ayuda en entender este concepto de que todos defienden y todos atacan, pero creo que no hay mucha relación con el fútbol. Triste, porque la FIFA en algún momento decía, hay que venderlo, nos decía los instructores, hay que venderlo como que es un buen complemento en la formación de un futbolista. Yo difiero, por mucho que quiera yo el fútbol de playa, creo que no. O sea, yo no llevaría a mi hijo a jugar fútbol de playa para que aprenda a jugar fútbol. Futsal sí. ¿Qué es necesario cambiar? ¿Qué es urgente cambiar? ¿Y qué puede aguantar a ser cambiado de la estructura actual del fútbol mexicano? ¿Qué es necesario cambiar? Creo que hay muchas cosas, ¿no? El número de extranjeros, principalmente. ¿Qué es urgente cambiar? Yo cambiaría lo del repechaje, pero entiendo que es una situación especial por la pandemia. Ojalá cuando los equipos estén en una situación más normal, lo terminen, porque el no descenso también, eso es urgente cambiar. ¿Y qué puede aguantar a ser cambiado? Pues la multipropiedad, porque ya vemos que no pasa nada, ¿no? O sea, al final se pueden tener varios equipos y ser profesional porque no afecta a los jugadores, ¿no? No conozco ningún jugador que venga a un dueño y le diga, tienes que perder porque el otro equipo es de mi hijo, en el caso del grupo Pachuca, ¿no? O al revés, ¿no? Les tenemos que ganar a estos porque no me conviene que el equipo... no. O sea, la verdad es que no pasa. Entonces creo que, aunque no es algo bueno, si lo ves desde otro lado, puede ser bueno, porque es gente que ya sabe y que tiene mucho tiempo en el fútbol. ¿Cómo se podría complementar el que un jugador profesional practicara o implementara los principios del futsal? Lo dije, ¿no? O sea, hay esta cuestión de subir y bajar constantemente, de marcar, de las obligaciones que tienes, de estarte moviendo, de nunca estar estático, de entender que si tú no ayudas, aunque parezca que estás lejos, puedes terminar creando una inferioridad numérica que termina en un gol. Y pues hay conceptos de la marcación, que esos son como muy específicos. Tendría que hacer un programa de futsal, ¿no? El Atalanta lo hacía. En el futsal, si ustedes ven ahora que vienen las semifinales en estos días y la final, ¿no? Partidos muy buenos, dense cuenta cómo en el futsal se defiende hacia adelante y en el fútbol normalmente la gente espera o incluso se echa para atrás. Entonces hay muchos, te mencioné algunos cuantos. ¿Cuál es la principal diferencia entre entrenar en México y Estados Unidos? Muchísima. En Estados Unidos la gente es más técnica, creo. O sea, saben golpear la pelota mejor, pero no saben ni cuándo ni para qué. Saben cómo. ¿Por qué? Creo yo, porque el jugador en Estados Unidos, además de que paga para jugar, ¿no? La gran mayoría pagan y pagan muchísimo dinero. Los papás que quieren que su hijo sea futbolista los llevan a academias y estas academias lo que hacen es les enseñan a patear, ¿no? Tienen 200,000 ejercicios donde el jugador patea y controla, patea y controla, patea y controla, y entonces aprenden a hacerlo muy bien. Lo que no entienden y que no saben, y que no es culpa de los jugadores, creo que es culpa de los entrenadores, y yo les digo hoy, ni siquiera es culpa de estos entrenadores, sino es culpa de sus entrenadores que no lo sabían hacer en una época en donde seguramente el fútbol era muy malo aquí, es que no se saben ni siquiera los conceptos básicos, ¿no? En mi Twitter podrán ver que pongo semana tras semana estos errores defensivos que solo pasan en la MLS, ¿no? Yo les decía, si alguien sabe de algún Twitter que suba videos de goles de otras ligas, compártanmelo y entonces los analizamos y se darán cuenta que los errores
en otras ligas son pequeños o son errores de ejecución, no errores de concepto. En Estados Unidos defensivamente no tienen ni idea. Lo vivo, lo veo ahora que analizo partidos de la MLS, de la USL, de NISA, que son las categorías inferiores, ¿no? Y los jugadores no saben hacer una diagonal, no saben hacer una cobertura, no saben perfilarse, no saben en qué momento ir y tratar de quitar la pelota, en fin. Creo que esa sería la principal diferencia. Has entrenado a profesionales en fútbol playa, en futsala y en campos de tamaño completo. ¿Cuál es tu juego favorito para entrenar? Pues bueno, si me hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho que el futsal, porque la verdad es que tácticamente es apasionante. Pero no, yo creo que sin duda el fútbol 11. Hoy que estoy de regreso es lo que más me gusta, ¿no? Y mira que disfruto todos tienen su parte. El fútbol de playa es increíble y es el que más satisfacciones me ha dado y es el que me llevó a hacer lo que soy hoy, a tener lo que tengo hoy, a vivir las cosas más grandes que he vivido dentro del fútbol, pero creo que todavía está limitado, ¿no? O sea, la técnica, la táctica tiene todavía mucho por delante, mucho por crecer, y las reglas de alguna manera han permitido que entrenadores que no son tan creativos encontraran una manera de jugar que complica a los que intentábamos ser más ofensivos. Han ido cambiando las reglas, seguramente cambiarán. ¿Te gustaría crear un proyecto con estructura y desarrollo para futsal y playero en México? ¿Crear una liga, patrocinios, cadena de TV y saludos? Pues me hubiera gustado hace tiempo. Hoy no sé, porque creo que aunque trabajar en eso, yo veo en España, que tienen la liga más importante de futsal, solo 3 equipos pagan, ¿no? No sé si es porque esté mal manejada, no sé si es porque está mal comercializado o es simplemente porque el deporte no da. Y el fútbol de playa pues no da más allá de lo que son las selecciones. Sí, Beach Soccer Worldwide, que es la empresa que maneja el fútbol de playa en el mundo y que tenía o tiene un convenio con FIFA y que organiza torneos en Europa y clubes y ligas, pues la realidad es que tampoco ha podido desarrollar un deporte en donde mucha gente gane dinero, ¿no? Los que ganábamos dinero cuando estaba yo éramos muy poquitos, ¿no? Y los jugadores que ganan dinero es porque se la pasan una temporada en Rusia, una temporada en Turquía, una temporada en Portugal, una temporada en España, una temporada en Italia, y decía alguien por ahí, se cuentan con los dedos de las 2 manos y de ahí no pasan. Entonces sería quizá regresar a hacer un trabajo que sí me gustaría que pasara, pero que lo veo muy difícil. En futsal, fútbol de playa, hay formaciones y posiciones definidas, como en el soccer. Sí, claro, te explico rápido. En el futsal, ¿no?, está el portero, hay 3 jugadores en un sistema 3-1, que el que juega en el centro se llama cierre, las 2 alas, y el que juega como delantero le dicen pivot o pivote. Entonces cierre, ala, yo normalmente usaba un ala defensiva y un ala ofensiva y un pivot. La gente de futsal que se pasó a la playa intentaron manejarlo así, yo siempre me rehusé, porque decía, pues yo no vengo del futsal, ¿por qué lo voy a llamar? Y entonces mi equipo a veces se reía, porque incluso al delantero yo les decía el 9, ¿no? Entonces para mí en el fútbol de playa hay un defensa, 2 alas y un delantero. En el futsal hace tiempo, hace años ya se inventó un sistema que se llama el 4-0, que es, si tienen oportunidad vean a Portugal es especialista en eso, en donde juegan 2 jugadores en el centro, 2 jugadores abiertos casi en la misma línea, y de ahí rotan, ¿no?, en parejas, los famosos cortes que se llaman en el futsal. Los jugadores de en medio corren buscando ganar la espalda. ¿Por qué? Porque los jugadores vienen a marcarte. Si no te marcan, te dan tiempo de jugar y de ver hacia dónde, y de avanzar y de ver hacia dónde atacas, etc. Entonces, esta cuestión de que los jugadores vengan a marcarte crea un espacio justo entre los defensas y el portero, y se busca por medio de cortes o por medio de movimientos ganar esa zona para que la pelota vaya ahí. Imagínate, ¿no?, si no hubiera posiciones, ¿cómo harías que entendieran los jugadores? Por supuesto que las hay. Vamos a la pregunta 13. ¿Por qué sucede la campeonitis en Liga MX? Dice, en Cruz Azul es obvio que el equipo se vio mermado por las convocatorias a selección, pero en las demás veces yo creo que la campeonitis tiene que ver con que después de un clímax, ¿no?, imagínate,
un orgasmo, viene una relajación, ¿no? O sea, obviamente tú llegas a ser campeón y toda esa tensión, toda esa adrenalina baja, ¿no? Si tú te subes una montaña rusa, cuando bajas muy emocionado, pero al rato igual y te sientes hasta cansado. Sí, te quieres volver a subir, pero estás cansado. Y entonces quedaste campeón, el triunfo dura muy poco. La realidad es que quien no lo conoce lo aprende cuando le sucede, y los que no lo han aprendido quizá no lo entiendan, pero quedas campeón y dices, ok, ya quedé campeón, ¿qué sigue? Nada, no sigue nada, ¿no? Alzaste el trofeo, te felicitaron, la gente está feliz, pero no sigue nada y ya empezó el otro torneo. Y entonces, sí, eres el campeón, pero ya, ¿no? Y entonces todo es muy rápido. La gente tarda en acostumbrarse nuevamente a regresar a su nivel. Creo que es más un factor mental. Habrá quien sea grande, habrá quien diga, oh, ya soy campeón y entonces ahora ya no tengo que correr y ya no tengo que compararme, el otro equipo quedó en último lugar, y que no sepa manejar. Otros que efectivamente, ¿no? el ser campeón les cambie la idea. Me decía la Volpe de su Atlante campeón, ¿no? Algún día que platicaba con él, hace muchos años, el equipo iba muy mal y me decía, a ver, todos estos muertos hace 2 años eran jugadores de segunda división que no conocía a nadie. Y entonces yo decía, tírate de cabeza, y se tiraban. Hoy son campeones, algunos ya fueron a la selección, algunos salen en anuncios, en videoclips musicales, y entonces hoy les digo, corre para allá, y me voltean a ver y me dicen, no, que corra otro. Entonces, sí, a veces el jugador se desubica y cambia. Es una evolución normal y lo entiendo. Y también la otra es, si eres campeón 6 veces, como Jordan, ¿no? Pues llega un momento en el que ya no es la misma motivación. Incluso hay quien, incluso él, ¿no? Por eso se retira. ¿Crees que los comentaristas muchas veces sobrepasan en criticar demasiado la estrategia de los equipos y hasta parece que ellos lo harían mejor? Por supuesto. Si me conoces y me sigues en Twitter, sabes que los critico muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, a mí me parece una total falta de respeto. Yo entiendo, te pagan por ser analista, analiza. Entonces, si el partido está siendo aburrido, pues di, no están atacando porque pasa esto. Ya cuando dices, yo haría un cambio, yo metería a este jugador, yo no sé qué, ya no estás analizando, ya te estás tomando atribuciones, ¿no? que para mí son muy lejanas a la realidad. ¿Por qué? Porque para saber qué cambio hacer necesitarías conocer al jugador que está por entrar, estar en el día a día, saber si está entrenando bien, saber si está entrenando mal, saber si está lesionado. Tendrías que considerar también al otro equipo, ¿no? Si es que mi lateral derecho es suplente, lo cambio, o sea, lo meto para que juegue y entonces tener más ataque. Si resulta que del otro lado el lateral izquierdo de ellos es muy bueno y mi lateral derecho suplente, yo sé, porque lo veo en el día a día, no tiene lo que se necesita en ese momento para hacer ese cambio. Todas esas cosas que los entrenadores tenemos que analizar y tenemos que ver, la gente que está en la tele o que está afuera no las ve. Y yo lo que creo es que cuando eres aficionado, por supuesto que se vale. Como aficionado tú puedes querer cambios, sentirte el mejor entrenador del mundo, pero cuando eres analista o cuando trabajas en los medios, para mí es una falta de respeto. Y sobre todo me molestan mucho cuando son exjugadores, ¿no? Por ahí hoy hay uno de los que se consideran de los mejores, de los nuevos analistas, que yo, que soy muy analítico también de eso, ha matado a todos los entrenadores. Cada partido que ve tiene un comentario malo para los entrenadores. Creo que no hay un solo entrenador bueno, no nada más en la Liga Mexicana, tampoco en la Liga Española, ¿no? Que es de donde más comenta. No hay uno solo bueno. Todos son malos, todos, el equipo les queda grande, todos no saben leer lo que está pasando, no son y es bien fácil hablar, ¿no? Y esa gente, yo creo que a veces no tendría ni siquiera la personalidad para pararse frente de un grupo y poder convencer de lo que quieren o que pretenden. Cuando dices, vamos a atacar, ok, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Por dónde? ¿No? Primero hay que quitárselas. La otra es, ¿quieres atacar? Sí. A Kanté, ¿no? Por el medio, aunque hagas 3 cambios, aunque tú creas que es por ahí. Por fuera, espérame, pero por fuera. ¿Quién marca por fuera? ¿Contra quién estoy jugando? ¿Con quién? ¿Quién tengo? No todos los laterales. O sea, tú puedes jugar el mismo sistema, del mismo equipo, con los mismos jugadores, de un partido a otro, ya no es igual. ¿Por qué? Porque el rival cuenta. ¿Por qué? Porque las condiciones
físicas cuentan, porque la cancha cuenta, porque el aspecto mental cuenta. No hablemos de cuando cambias un jugador y sacas a uno y entonces ya tu 11 inicial tiene 2 o 3 modificaciones. No hablemos cuando el otro equipo tiene un jugador que es más rápido que yo, ¿no? Yo soy volante ofensivo y el volante defensivo pues no es bueno pasando, pero es muy bueno quitando y además es más rápido que yo. Y entonces yo, que era volante ofensivo, muy bueno, si me encuentro con un volante así, me va a joder todo el partido. Y esta gente que está allá afuera lo único que va a decir es qué mal está jugando Raya. Ahora, a lo mejor no soy yo, a lo mejor el que no se está moviendo es el delantero y a lo mejor no se está moviendo, decía Valdano, ¿no? Con este superanálisis que yo critico tanto, que a veces el problema no está en el movimiento ni en los desmarques de ruptura y todas estas cosas que hoy escuchamos, sino está en que el día anterior peleó con la novia. Y creo que tiene razón, ¿no? El factor mental es importantísimo. ¿Por qué ninguno de tus jugadores de playa futsal logró consolidarse en primera? Yo siempre les preguntaba, no me digan que todas las historias aquí son injusticias. Y yo creo que todos caen en lo mismo. Es o falta de capacidad, o falta de disciplina, o falta de competitividad, o el conjunto de todas, o una combinación de varias, ¿no? Sí, puede haber una injusticia, puede haber una lesión, puede haber... ¿A qué me refiero con una injusticia? Un entrenador que no te quiera, ¿no? Un entrenador que sí, por algún motivo diga, este jugador no me gusta. A mí me pasó, por eso lo digo, ¿no? O sea, yo tuve en Pumas un entrenador que nunca me quiso y nunca me dio una razón, ¿no? Y podía yo jugar bien, que igual no me quería. Y después, en mi carrera, tuve otro entrenador que en algún momento no me quiso por unos chismes extracancha, que además ni eran ciertos. ¿Qué es el volumen de juego? Esta pregunta, cuando la vi, me dio mucha risa. ¿Qué es el volumen de juego? No sé. O sea, yo lo definiría así y luego encontré por ahí algo similar. Es algo que puedes usar en cualquier momento cuando hablas de fútbol para que parezca que sabes un chingo. Así, ¿no? Tú di, el equipo ganó porque la verdad estuvo muy bien en el volumen de juego y úsalo como quieras. Úsalo porque atacó bien, porque tuvo la posesión de la pelota, porque tuvo más tiros a gol, ¿no? O di que estuvo mal en el volumen de juego, que necesita más volumen de juego. La gente tampoco sabe. Si buscas una definición, googléalo, vas a ver cómo no existe. Y yo he escuchado a gente que lo usa de diferentes maneras. Yo, cuando escuché la primera vez, busqué y encontraba en el básquetbol, y a lo mejor en el básquetbol sí se usa de manera diferente, y lo que yo encontré en ese momento era que el volumen de juego se refería a juntar las diferentes situaciones que participaban en el juego. Los pases, las recuperaciones, los ataques, los regresos, las transiciones, los tiros, los disparos lejanos, los rebotes. Y entonces esa suma de esos diferentes elementos te daban que el volumen de juego fuera bueno o fuera malo. En el fútbol, pues yo no sé si lo consideran así, ¿no? Algunos entrenadores que lo llaman necesitamos o estuvo bien. Sobre todo me da mucha risa cuando lo usan los comentaristas, porque efectivamente no hay una definición, ¿no? Yo estoy volviendo a estudiar el curso de entrenador ahora en Estados Unidos, pues para tener otro título, para seguir actualizándome, y en ningún momento hablan de volumen de juego y se supone, o sea, los instructores aquí son alemanes y estamos viendo la periodización táctica, que es de lo más moderno, y nadie habla de volumen de juego. Pero bueno, como te digo, mi definición es algo que puedes usar para aparentar saber mucho. ¿Por qué fuiste cesado si llevabas años desarrollando futsal y playa? Yo tengo mi teoría. No, fui cesado por dos principales razones. Una, la gente que llegó, la nueva administración, corrió a todos y mi sueldo era muy alto. Mi sueldo era muy alto y les pesaba, ¿no? Sobre todo en unas modalidades en las que no les interesaba. La gente que estaba antes, quizá porque me conocieron, me vieron trabajar, me vieron hacer, porque no me lo regalaron. Creo que el sueldo que yo devengaba era porque lo había ganado, porque lo había merecido. En el cambio de administración, creo, por lo que me cuentan algunos, por lo que escucho ahora, es desde que llegaron le pusieron taches a todos los entrenadores. Si se dan cuenta, hoy no queda ninguno de los entrenadores por ahí. Queda Beto Rodríguez en las menores, pero él llegó después y bueno, en fin. Y siempre estuvo como auxiliar, nunca fue director técnico, los demás quedaron fuera. Incluso por ahí,
si se acuerdan o si lo encuentran, busquen el día que el Chima Ruiz agradece y da su discurso terminando, no sé si la semifinal o la final del último Mundial Sub-17, donde llega a ser subcampeón del mundo. Él no le da las gracias a la administración actual, le da las gracias a la administración anterior porque lo estaban tratando muy mal, ¿no? Él ni siquiera lo saludaba. Y a mí, la verdad es que me jugaron muy chueco, porque si me iban a despedir, me tendrían que haber hablado con la verdad. Y me inventaron cosas. Todo lo que ustedes han leído, todo es mentira, ¿no? Yo tengo mi versión, tengo pruebas además, ¿no? Y espero en algún momento poderlas usar. Me cesaron porque así es el fútbol, porque a veces hay quien llega y dice quiero las cosas más baratas o quiero las cosas diferentes, ¿no? Los resultados hoy hablan de que no lo están haciendo bien. México, cuarto lugar en la playa, cosa que nunca vivieron conmigo, y en el futsal perdiendo perdiendo todos los partidos en una eliminatoria, cosa que tampoco nunca pasó conmigo ni cuando llegué la primera vez. ¿Qué aconsejarías implementar para incrementar la mentalidad competitiva de los jugadores? Ese gen de los Jordan, Cristiano, Brady y más. Esa es una pregunta interesantísima. Creo que es un gen, efectivamente, lo traes, no se enseña. Y creo que hay jugadores mexicanos que lo tienen o lo tenemos, yo creo tenerlo. Pero muchos no. Tiene que ver con la cultura deportiva, con la idiosincrasia, quizá con la genética, con el biotipo, ¿no? La seguridad que te da ser un tipo más fuerte, más rápido, más corpulento, en fin, creo que hay muchísimos factores. Esto nos daría para un programa. Yo había presentado un plan y un proyecto para que se detectaran estos jugadores que sí tienen ese gen, que creo que se pueden detectar desde muy chavos, y trabajar con ellos, ¿no? Así como alguien en algún momento decía, a mí dame atletas y los convierto en futbolistas, otro que decía, a mí dame futbolistas y los convierto en atletas, yo creo que yo lo llamo ese espíritu guerrero. Yo lo que digo es, a mí dame guerreros y déjame trabajar a ver si los puedo convertir en futbolistas, y entonces seguramente tendríamos más chance de ganar. ¿Por qué un país como México, con 126 millones de habitantes, no para una selección competitiva ganadora en el concierto internacional contra países como Uruguay, que no pasa de los 3 millones, o Bélgica? Pues un poco por lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? La otra es, ok, somos 130 millones, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, y nuestro biotipo no es el más apto para hacer deportes. Yo sé que a muchos les va a ofender y que dicen que no cuentan, me van a decir, ahí está Messi que mide unos 65. Sí, pero qué rapidísimo, que es un genio, tanto tácticamente como técnicamente. Si tuviéramos un Messi, pues adelante, pero si se dan cuenta, Messi nada más hay uno, no hay 10, no hay 10 millones. Y entonces tiene que ver con la cultura deportiva, tiene que ver con el físico, tiene que ver con el nivel de nuestro fútbol, que es más lento, tiene que ver con la comodidad con la que vive el futbolista, que no tiene ciertas ambiciones, pero esa ambición también es cultural, ¿no? Es gente que de un día para otro tiene el dinero que nunca soñó tener y que entonces ya no aspira a tener más, porque a lo mejor si me muevo pierdo lo que tengo, ¿no? Tenemos ejemplos de gente que ha sacrificado eso para irse. Y la otra es que después, a la hora de competir, compites contra estos guerreros que son más rápidos, más fuertes, más técnicos, más tácticos, más acostumbrados a este tipo de batallas. Y aunque tú hayas sido competitivo en tu entorno, cuando sales de tu entorno, te tiemblan las cañitas y ya no lo eres, ¿no? Yo creo que por ahí va el por qué México, pese a tener tantos, no ha podido hacerlo, ¿no? O sea, pero sobre todo pienso que la parte física, no somos la raza ideal para jugar fútbol. O sea, cuando hablamos de lo físico, que es fuerza, velocidad, potencia, no somos los mejores. ¿Por qué Guatemala, a diferencia de México, es potencia en CONCACAF en sala? Pues porque Guatemala fue muy afortunada. Guatemala fue sede de la Copa del Mundo en el 2000, me parece, se construyó un domo, y también apareció ahí un supermillonario, que además es un tipazo, hoy es presidente de la Federación de Guatemala, que se enamoró del futsal y empezó a poner de su dinero para crear y desarrollar una liga, para que la selección viajara, y la federación, pues bueno, cuando encontró a alguien que estaba dispuesto a pagar para esas preparaciones, todo, pues le concesionó o le cedió el poder sobre el futsal, y entonces él, bueno, al crear una liga, desarrolla jugadores. Yo les dije, fui alguna vez a un curso al que me invitaron, él precisamente a Guatemala, que vino el que entonces era entrenador de la selección española,
Venancio, y entonces capacitó gente para que entrenaran, capacitó gente para que enseñara, y tienen ligas y canchas y van hacia abajo. ¿Por qué? Porque también el fútbol no da nada, el fútbol de Guatemala no da nada. Si el fútbol de Guatemala fuera exitoso, a lo mejor nadie voltearía a ver al futsal. Entonces hoy el futsal, como en otros países, como en México, no crece porque el fútbol es exitoso, entonces Guatemala puede ser tuerto en tierra de ciegos. Ha tenido buenas participaciones en mundiales, me tocó analizar este mundial, la verdad le sigue fallando la parte psicológica. ¿Qué cambio sustancial haría falta para que la MLS alcance a la Liga Mexicana? Jugadores mejores preparados tácticamente, y pues bueno, creo que entrenadores que entiendan esa deficiencia que existe en la MLS, porque han venido entrenadores de muy buen nivel que parece que no lo han encontrado, ¿no? Y sus equipos siguen siendo muy malos para defender. ¿Por qué no trabajas en los medios? Trabajé en los medios, ya lo conté al principio, escribí, ya fui analista, ¿no? En Televisa, muy poco tiempo, porque mi contrato como entrenador de la selección no me lo permitía. Lo aproveché en un momento que había un caos en la federación, y cuando se dio cuenta Decio de María me dijo no puedes, e incluso me dijo es momento también de que termines la columna que escribía yo en mediotiempo.com, y pues dejé de hacerlo. Y no sé si en estos momentos me gustaría, ¿no? También creo que no soy muy cómodo para algunos. ¿Por qué? Porque soy alguien que levanta la mano, porque soy alguien que debate con argumentos, y porque soy alguien que no se queda callado cuando algo no le parece. Entonces no soy cómodo, no quepo en ningún molde, creo. Ojalá, ¿no? La idea de empezar esto es, ok, si no trabajo en los medios, a lo mejor tener un canal propio. ¿Cuál es la única generación de selecciones nacionales que realmente ha tenido lo necesario o lo más cercano a eso para ser considerado parte de la élite? Esta es la última pregunta. Creo que es una pregunta condicionada. Porque dices, ¿cuál es la única? Ya desde ahí yo te diría, pues no creo que sea la única. Yo creo que las selecciones han sido similares, una mejor en algunos aspectos que otra. Tuve la oportunidad en esta pandemia, junto con Martín del Palacio, un muy buen amigo mío, con el que debato muy seguido en Twitter, que seguramente muchos de ustedes conocen, y si no, síganlo, y que me invita muy seguido a su podcast junto con Luis Herrera. Decidimos ver todos los partidos de México en los mundiales, ¿no? De hecho, se supone que tenemos un proyecto sobre eso. Y yo vi partidos del 62, del 66, del 70, y a partir del 78 todos los partidos del 78, del 86, del 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. No voy a meterme allá porque igual será pues quizá tema para un programa completo, o tendrán que esperar para ver qué hacemos Martín y yo. Lo que sí les puedo decir es que yo no creo que haya una única selección, ¿no? En un mundial hay diferentes aspectos. El grupo que te toca, el cruce que te toca, el técnico que tienes, si es ofensivo, si no es ofensivo, los jugadores en qué momento de su carrera llegan, si es su primer mundial, si es su segundo mundial, si están triunfando, si están jugando fuera, si vienen de tener una buena temporada, en fin, hay muchos factores. Entonces no creo que haya única, y tampoco creo que tengamos una que haya estado muy cercana a la élite, ¿no? Lo podemos hablar. Los que de repente hoy, con el paso de los años, dicen, oh, ojalá y todos fueran como esos, en su momento eran criticados y decían, ojalá y fueran como los de antes. Esa vendría siendo la última pregunta, ¿no? Estamos por cumplir una hora, creo que una hora es demasiado. A lo mejor muchos de ustedes ya se cansaron y se aburrieron. Si llegaron hasta acá, les agradezco. Veremos cómo funciona, veremos si lo acortamos, si lo extendemos, si lo dividimos en dos, si lo dividimos en tres, ¿no? Ya será cosa de ir viendo cómo avanza esto. Por lo pronto les quiero agradecer el que hayan estado aquí, el que hayan mandado sus preguntas. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like, activen las notificaciones, y pues dependiendo de la respuesta de la gente a este video, que pondré posiblemente hoy en Twitter, y quizá en Facebook, aunque Facebook es más personal, entonces no, olvídenlo, Facebook no, lo pondré en Twitter. Dependiendo de eso, haremos la siguiente convocatoria para las 23 preguntas. Esto fue 23 preguntas con Ramón Raya, no se llama así, a lo mejor sí, a lo mejor no. Una vez más, muchas gracias
Nos vemos a la próxima.